Buenos días, profesora. Le saluda Alberto Valdivieso y voy a hablar acerca de la linealización. ¿Ok? Vamos a empezar definiendo el límite, como la derivada como un límite, ¿cierto? La definición es esta. La derivada de la función f en x es el límite cuando delta de x tiende a 0, cuando el delta es muy chiquito. ¿De quién? De f de x más este delta menos f de x sobre delta de x. Esa es la definición de derivada. Entonces, lo que podemos hacer es buscar que esto sea un aproximado, ¿no? En el límite estas dos cosas son iguales. Pero vamos a decir que esto, f' de x, es aproximadamente f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Cuándo? Cuando delta de x tiende a 0. ¿Cierto? Ya está. ¿Sí? O sea, es una buena aproximación. Si este delta de x es muy pequeñito, es una buena aproximación esta fracción. Aproxima muy bien a la derivada en x. ¿Ok? Aproxima muy bien. Es una muy buena aproximación. ¿Ok? Eso es cuando delta de x es muy pequeñito. Pero eso nos sirve para algo. Nos sirve para lo siguiente. ¿Qué pasaría si despejamos este f de x más delta de x? Vamos a ver. Él pasa a multiplicar y tendría delta de x o f' de x por delta de x es aproximadamente igual a f de x más delta de x menos f de x. Entonces lo que tengo que hacer es despejar a esto. Eso quiere decir que, vamos a despejarlo ya, f de x más el delta de x es igual a, pasa sumando, f de x más f' de x por delta de x. Y ya tengo una buena aproximación para f de x más delta de x. Hay una muy buena aproximación ahí. A esa aproximación se le llama aproximación lineal. A esa aproximación se le llama linealización. ¿De acuerdo? Ok, ¿y para qué sirve? Supongamos, obviamente para aproximar resultados, ¿no? Esto sirve para aproximar resultados, ¿cierto? Supongamos que no tengo calculadora y quiero saber cuánto es aproximadamente este número. ¿Usted se imagina en elevar al cubo, luego elevar al cuadrado y después dividir los resultados? Sería muy engorroso. Si yo quiero aproximar este resultado, lo que tengo que hacer es buscar una función que modele a esto. ¿Ok? Creo que la función se cae de madura. ¿Por qué? Esto vamos a poner como si fuera x, como si fuera x. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos lo siguiente. La función, definimos a la función, vamos a definir una función que modele este cálculo. Definimos f de x igual a x al cubo sobre x al cuadrado más 1. Claro, cosa que cuando x tome el valor de 1,03, ya tengo lo que me piden. Esa es la función, ¿cierto? Ok. Beto, ¿y ahora cómo vas a calcular f de 1,003? Lo que voy a hacer es lo siguiente, aprovecharme de esta aproximación. Voy a reconocer quién es x y quién es el delta de x. No olvidar que delta de x es un número que se aproxima mucho a 0. Debo tratar de que sea muy pequeñito para que mi aproximación sea más exacta. Mientras más pequeño se tome al delta de x, mejor será el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Ahora, Beto, ¿quién es x y quién es delta de x? Vamos a reconocerlo ahí. ¿Ok?
Si yo necesito calcular lo que me piden hallar es esto, ¿no? Me piden hallar esto. Me piden hallar esto. En realidad me están pidiendo f evaluado en 1,003. 1,003. Eso me piden. Me piden calcular ese resultado. ¿Ok? Claro, cuando yo reemplace x por 1,003, 1,003 al cubo, lo tengo 1,003 al cuadrado más 1. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, ¿qué necesito para hacer este cálculo? Reconocer quién es x y quién es delta de x. Entonces, es muy bueno poner este f de x así. Este 1,003 lo voy a poner así. 1 más 0,003. Y voy a decir que en este caso, x es 1 y delta de x es 0,003. Y ese delta de x está muy cercano al 0. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para nuestro cálculo. Ahora, aplico la formulita de la aproximación lineal. Entonces, esto será, a ver, f evaluado en x, pero x es 1. F evaluado en 1 más f' de x, pero x es 1. F' de x, que x vale 1. Por delta de x. El delta de x en este caso es 0,003 o 0.003. Voy a utilizar la coma decimal. Ok. Entonces, como a mí me piden f evaluado en esto, hay que calcular esto de aquí, ¿cierto? Ya reconocí quién era x, quién era delta de x y lo he reemplazado. Ahora voy a calcular f de 1 y f' de 1. Ah, pero Beto, no tienes f de x, no tienes f'. Hay que hacer la derivación. Ok, entonces aquí voy a hacer la derivación. Vamos a derivar a f de x. Entonces, la derivada de f es la siguiente. Derivada de un cociente. Derivada del numerador 3x al cuadrado por el denominador x cuadrado más 1. Menos el numerador x al cubo, el primero, por la derivada del denominador sería 2x más 0, que quedaría 2x, sobre el denominador, o el segundo, como quieras llamarlo, al cuadrado. Y entonces, operando un poquito, esto es 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, 1x a la cuarta. Y 3x cuadrado por 1 más 3x al cuadrado. Todo sobre x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Ya está. Tengo la derivada. Entonces ya puedo calcular f de 1 y además f de 1. F' de 1 lo tengo de aquí. Y f de 1 lo voy a calcular de la función. A ver. F evaluado, entonces, f evaluado en 1. A ver, f evaluado en 1 es donde vea x pongo 1, ¿no? Sería 1 al cubo sobre 1 al cuadrado más 1. O sea, esto es un medio. F evaluado en 1 es un medio. Ya lo tengo. Me falta él. F' en 1. Voy a reemplazarlo en la derivada. Donde vea x pongo 1. Sería 1 a la cuarta más 3 por 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Y ya lo tengo. Aquí sería 1 más 3, 4. Sobre 2 al cuadrado, 4. O sea, f' evaluado en 1 es 1. Y f en 1 es un medio. Tengo todo para ser feliz. Y ya hemos aproximado lo que queríamos. Entonces, digo, por lo tanto, f evaluado en 1 más 0,03, que sería 1,003, es igual a
Bueno, en realidad aproximado a f evaluado en 1. Evaluado en 1 es un medio. Muy bien, ya está. Más f' evaluado en 1, que vale 1, por 0,003. Y esa será la respuesta aproximada de este cálculo. Ahorita lo vamos a hacer. Mira, esto es aproximadamente 0,5 más 1 por 0,03, 0,003. Y aproximadamente este resultado es 0,03. Ya está. Resultadito de él. Pero ¿quién es él? Lo que me piden, mira. Él es justamente lo que me piden. Es donde vea f voy a poner 1,003. 1,003, donde vea x, voy a poner 1,003. 1,003, 1,003 al cubo. 1,003 al cubo. ¿Ok? Sobre. Abajo, x es 1,003. 1,003 todo al cuadrado. Más 1. Que aproximadamente es este resultado, que lo voy a poner más abajito. Este resultado es 0,503. 0,503 es el resultado aproximado de esto. Si yo cojo una calculadora, veré que el resultado se aproxima mínimo en una décima. Mínimo. Puede ser centésima o milésima, ¿ok? Pero mínimo se aproxima en una décima, ¿ok? Listo. Eso ha sido linealización de funciones aplicadas a la aproximación. Ha sido un placer estar con ustedes, estar con usted también, profesora y compañeros. Hasta luego.